La mayor actividad de estos va a ser para gram positivos, ya lo hablamos ayer. Estafilococos que son resistentes a estafilococos meticilino resistente sobre todo. Streptococcus biógenes, Streptococcus pneumoniae, E. coli, Klebsiella y Proteus, pero la mayor actividad está dada por gram positivos, por eso se va a tratar procesos infecciosos respiratorios, pero también puede tratarse infecciones urinarias, secundaria Escherichia coli, porque esta va a resistir más la inactivación por beta-lactamasas, como una infección por Proteus mirabilis. Buena absorción, se excreta, ya sabemos, por vía renal y aumenta la concentración ciárica extroverdecida a través de un efecto competitivo a nivel tubular. Cefazolina, comprimidos de 250 de 500 miligramos para, ampollas de 1 gramo, se puede utilizar 1 gramo cada 8 horas, se debe utilizar 1 gramo cada 8 horas. No nos olvidemos que estos fármacos son tiempo dependientes. La mayor indicación de la cefazolina, profilaxis quirúrgica. Ninguna de las de primera generación atraviesa la barrera hematoencefálica. No muy utilizada, pero tenemos cefradina, 500 miligramos. Se puede administrar cada 6 horas. Las indicaciones son las mismas. Y vamos a ver una diferencia entre cefadroxil y cefalexina. Cefadroxilo tiene mayor concentración sérica, se absorbe mejor y su intervalo de dosificación es mayor, cada 12 horas. Por tanto, es uno de los mejores del grupo. Sin embargo, les decía también ayer, cefadroxila no existe como nombre genérico, solo nombre comercial, por tanto es mucho más caro. Las indicaciones son las mismas. La primera, infecciones de partes blandas secundarias de estafilococo, infecciones de articulaciones, infecciones respiratorias por el streptococo e infecciones urinarias, sobre todo por E. coli, Proteus y Klebsiella. Cefalexina es de las más económicas, hay genéricas, pero el intervalo de dosificación es cada 6 horas, 500 miligramos cada 6 horas. Segunda generación. Aquí tenemos cefalosporinas reales y cefamicinas. ¿Sí? Cefamicinas. ¿Qué diferencia? No son reales cefalosporinas porque tienen en la posición 7 alfa del anillo beta-lactámico un grupo metóxico. ¿Cuáles son las cefamicinas? Cefamicinas es cefoxitina, cefotetano, ambas. Recuérdenlas por su espectro antimicrobiano, eso es lo que las difiere aparte de la estructura química. El resto son todas cefalosporinas, pero de todo el resto de segunda generación, la única que tenemos en nuestro medio es cefuroximas, ¿sí? Cefuroxima acetil, cefuroxima por vía oral y cefuroxima por vía parenteral. Hablemos un poco del espectro antibacteriano. Vean ustedes, este es el espectro antibacteriano, mantiene el espectro para cocos gram positivos y se amplía a gram negativos, tanto cocos como bacilos gram negativos, Neisseria gonorrhoeae, Enterobacter, Aerogenes, Escherichia coli y el más importante, Haemophilus influenzae, Klebsiella y Proteus además. ¿Para qué utilizamos cefuroxima? Que es la única que tenemos aquí. Acetil cefuroxima en realidad por vía oral y cefuroxima por vía parenteral. Se actúa sobre Haemophilus, se actúa sobre Streptococo, se actúa sobre Estafilococo, todas las infecciones respiratorias que pudiéramos tener, otitis, sinusitis, neumonía comunitaria. Puede ser útil para infecciones de parte blanca, sí, porque tiene acción sobre Estafilococo, pero yo escogería una de primera generación. En cambio, las cefamicinas que les comenté, cefoxitina y cefotetán, tienen mayor actividad para anaerobios, dentro de ellos bacteroides frágiles. Recuerden que hasta ahora no hay ninguno que actúe sobre bacteroides frágiles, solo estas cefamicinas, cefoxitina y cefotetán, que no hay en nuestro medio. Por eso no las tomo muy en cuenta, pero es importante que ustedes sepan diferenciar el espectro de estas cefamicinas, bacteroides frágiles y serratia. Cefuroxima entonces resiste más la inactivación por beta-lactamasas. Se administra por vía parenteral y por vía oral, 750 EB cada 8 horas y por vía oral 500 cada 8 horas. El espectro, otra vez, destacamos cocos gram positivos, pero tiene una mayor actividad sobre Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, puede actuar sobre Escherichia coli. Entonces,
si es estreptococcus estáfilo, si es hemófilos, otitis sinusitis, neumonía comunitaria. Infección de partes blandas, pero ya les digo, escojo una de primera generación, y infecciones de tracto urinario. Cuando se administra por vía parenteral atraviesa la barrera hematoencefálica, pero no está indicado en meningitis. ¿Por qué? Porque tengo dos de tercera generación que lo hacen con una concentración mucho más alta, y cuando razonamos en relación a la eficacia vamos a coger el mejor fármaco. Entonces atraviesa la barrera hematoencefálica, pero no es importante porque no lo voy a usar para una infección, para una meningitis. Ahí están las indicaciones que ya hemos mencionado de cefuroxima, y adicionamos las de la cefamicina, cefoxitina, cefotetan, peritonitis y diverticulitis. Cefalosporinas de tercera generación, de hecho las más usadas las tenemos acá, todas las más importantes: cefotaxima, ceftriaxona y ceftazidima. Hay que destacar algunas cosas. La vida media de ceftriaxona es 8 horas y se administra por vía biliar. Atraviesa la barrera hematoencefálica, igual que cefotaxima. Y ceftazidima es la única para pseudomonas aeruginosa. Ahí tengo en verde las 3 que se administran por vía oral, y las 3 las tenemos. La más utilizada es cefixima, ceftinib y luego cefodoxima. ¿Qué características tiene? Pues estas atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son? Otra vez les digo: cefotaxima, ceftriaxona. Vida media de la ceftriaxona 8 horas, para algunos libros dije 7, para algunos 7.5. Eso implica que se administre una sola vez al día. ¿Cuál es la que actúa sobre pseudomonas aeruginosa? Ceftazidima, ahora es la única. Antes había cefoperazona, ya no está más la cefoperazona. El espectro antibacteriano, gram negativos, sí, gram negativos, amplía gram negativos. Miren ustedes: Enterobacter, Escherichia coli, Haemophilus, Klebsiella, Proteus y Pseudomonas aeruginosa, ceftazidima. Y si Escherichia coli produce beta-lactamasas, resiste la inactivación por beta-lactamasas. Y si Klebsiella produce beta-lactamasas, igual. Y si Haemophilus también. Esa es la característica de estas cefalosporinas. Van a resistir la inactivación por beta-lactamasas. Por eso, no importa si la cepa de Haemophilus, influenza o Neisseria gonorrhea, produce beta-lactamasa, igual va a ser sensible. En cambio, no es aún útil para Enterobacter. La única que es confiable para Enterobacter son las de cuarta generación. Van a hidrolizarse por beta-lactamasa AMPC constitutiva. Esos inhibidores de la beta-lactamasa van a recuperar el espectro de algunas cefalosporinas. Vamos a irnos a hablar de la cuarta generación para este tipo de bacterias. Atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles? Cefotaxima y ceftriaxona. ¿Sí? Cefotaxima y ceftriaxona. Recordar que Serratia, Acinetobacter, Providensis y Citrobacter van a producir cefalosporinasas y las hacen resistentes a todo el grupo. Entonces, si yo tengo una infección por Acinetobacter, le voy a dar unas cefalosporinas que probablemente por el disco sea sensible. No, porque sé que al cuarto, quinto, sexto día va a haber producción, inactivación del fármaco. ¿Qué le voy a dar en este caso a Acinetobacter? Carbapenemas. Carbapenemas. Imipenemas. Eso les quiere decir el libro. Eso. A veces no se entiende bien, pero eso les quiere decir. No es prudente utilizar estas cefalosporinas para Acinetobacter. Además, es una bacteria intrahospitalaria. En relación a las que se administran por vía oral, hay un efecto casi opuesto entre cefixima y ceftriaxona. Cuando ustedes quieran o hayan tratado una neumonía, digamos, con ceftriaxona, y el paciente esté al tercer día y ya no tiene más manifestaciones clínicas, pueden continuar si se necesita con uno que actúe sobre gram positivos, porque yo estoy supuestamente actuando sobre Streptococcus pneumoniae, que le doy cefixima o ceftriaxona. Tienen más actividad para gram positivos. En cambio, si ustedes han tratado una infección urinaria y quieren continuar por vía oral al segundo día o al tercer día, cefixima. El espectro de cefixima es más para gram negativo.
Cefodoxima, antes había cefodoxima, ahora ya no hay por el costo. Bien, ahí están las indicaciones. ¿Qué características tienen ceftriaxona y cefodoxima? Atraviesan la barrera hematoencefálica. Hay que diferenciar, la dosis de la ceftriaxona para una neumonía es 1 gramo cada 24 horas por la vida media. Pero si yo lo voy a utilizar para una meningitis, tengo que darle ¿qué dosis? Meningias. Suponer que aquí hay una barrera hematoencefálica que impide que atraviese el fármaco, pese la inflamación. Entonces, ¿qué dosis le doy? 2 gramos cada 12 horas. ¿Sí? Lo mismo, cefotaxima para tratar cualquier proceso infeccioso por bacteria sensible, 1 gramo cada 6 horas o cada 8 horas. Y si es meningitis, 2 gramos cada 6 a 8 horas. Dosis meningitis. Puede ser útil para estreptococo, para neumococo, para hemófilos, neisseria, enterobacter, ahora se dice enterobacteriales, ¿no? Ya no enterobacter. Hay una acción restringida para estafilococo aureus meticilino sensible. ¿Qué escojo para estafilococo aureus meticilino sensible? Vancomicina. ¿Sí? ¿Qué neumococo sensible a la penicilina y resistente a la penicilina? Abarca eso, esta cefalosporina de tercera generación, estas dos cefalosporinas de tercera generación. Aunque haya una resistencia intermedia de neumococo, aún es útil ceftriaxona y cefotaxima. Cuando ya ese neumococo es completamente resistente, utilizo vancomicina como una opción. No actúan sobre anaerobios y recuerden ustedes que hasta esta tercera generación pueden ser hidrolizadas por beta-lactamasa AMPC constitutiva. Las indicaciones, si es para estas bacterias, las indicaciones son las mismas: meningitis por meningococo, hemófilus, influenza A que produce sinusitis o otitis, pero no voy a utilizar para una otitis, voy a utilizar para una infección sistémica. Neumonía, ¿qué neumonía comunitaria? No, una intrahospitalaria probablemente, una grave más bien, una neumonía comunitaria grave. Nosotros hacemos scores para las neumonías comunitarias. ¿Cuáles son esas neumonías comunitarias? Aquel paciente que no ha estado hospitalizado, que ha estado en su casa, pero que tiene una neumonía con factores de riesgo para que sea grave. ¿Cuáles? Edad, saturación, frecuencia respiratoria, que la urea esté alta, confusión, por ejemplo. No lo vamos a tratar como una neumonía comunitaria por vía oral. Seguramente se va a hospitalizar y vamos a tratar con estos medicamentos, pero no vamos a utilizar antimicrobianos para bacterias resistentes porque está viniendo de su casa. No tiene comorbilidad, no estuvo hospitalizado 3 días antes. También para sepsis, dependerá de la localización del proceso infeccioso. Sepsis de origen respiratorio, está bien, ceftriaxona. Sepsis de origen abdominal, ¿qué hay a nivel de abdomen? Bacterias gram negativas y anaerobias. Entonces, la cobertura de esta cefalosporina de tercera generación no es suficiente. Debo comentarle que un fármaco que actúe más sobre anaerobios, metronidazol, por ejemplo, o carbapeneno, imipenem, ¿sí? Pero en general puede ser útil para sepsis. Para endocarditis por estreptococo, pues yo no me arriesgaría a tratar una endocarditis por estreptococo a no ser que tenga un cultivo real. Si yo tengo una endocarditis, ¿cuál es el fármaco? Que actúa sobre gram positivos, sensibles y resistentes. Vancomicina. Sí, vancomicina. Bien. Para infecciones gonocócicas, antes decíamos que era muy útil dos fármacos, ceftriaxona y cefixima. Actualmente el CDC de Atlanta no permite el uso de cefixima, solamente ceftriaxona y asociada a acitromicina. Enfermedad de Lyme, las tetraciclinas son los fármacos de primera elección. Entonces, puede que sean sensibles, pero yo voy a escoger las indicaciones de primera línea, esas que se las estoy mencionando ahora. Para fiebre tifoidea, salmonellosis es una excelente prescripción para ceftriaxona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene altas concentraciones a nivel de ¿qué? De bilis. Y eliminamos el estado de portador de la salmonela, porque se encuentra ahí. Y no todos los antimicrobianos tienen buena concentración a ese nivel, excepto ceftriaxona. Hablemos de ceftazidima. ¿Qué característica tiene ceftazidima? Ceftazidima igual pseudomonas aeruginosa y mantiene el espectro sobre gram negativas. Pero cuando yo lo use, lo voy a utilizar por el efecto sobre estas bacterias gram negativas y sobre todo pseudomonas aeruginosa. Es la mayor indicación. Tiene menos actividad para enterobacter, para hemófilos influenza y para neisseria gonorrea. ¿Cuál es el fármaco que le piden para neisseria gonorrea? Muchachos, no tiene sentido, quédense en sus casas, duerman. Es mejor.
es mejor. ¿Qué hacen acá? Pueden agarrar el libro y leer, y bien calientitos, con su desayuno al lado. Les estoy dando pinceladas de lo que es útil. Eso no dice en el libro. Pero si no saben y no han leído, no tiene sentido que estén aquí. Bueno, para infecciones por Pseudomonas aeruginosa, como una infección urinaria, como una sepsis, cefixima por vía oral más actividad para gram negativos. El espectro antibacteriano permite que yo lo pueda utilizar sobre todo en infecciones urinarias. Sobre todo en infecciones urinarias. Una infección intraabdominal no es otro fármaco asociado a anaerobios, pero en este caso debe estar seguramente localizada, no debe comprometer al paciente porque se administra solo por vía oral. En cambio, Cefdinir está indicado para gram positivos, no como cefixima para gram negativos. Puedo tratar una neumonía comunitaria. ¿Se puede decir mayor o no mayor? Sucede que estas cefalosporinas, pese a la inactivación por beta-lactamasas, hay otro tipo de beta-lactamasas sobre las que no actúan. ¿Cuál hemos dicho? Beta-lactamasas Ambler clase C. Bueno, para eso actualmente tenemos a un inhibidor de la beta-lactamasa que recupera la sensibilidad sobre esas. Avibactam se llama. Cuando ceftazidima, que es útil para Pseudomonas aeruginosa, no podamos utilizarla porque esa Pseudomonas aeruginosa está utilizando beta-lactamasas clase C, lo asocio a avibactam y recupero el espectro antibacteriano de ceftazidima en los lugares donde Pseudomonas sea resistente. Sin embargo, destacar que no inhiben a las enzimas de la clase B, que son las metalobeta-lactamasas. Cuando mi bacteria produzca este tipo de resistencia, voy a utilizar ¿qué? Carbapenemas. Entonces actualmente tenemos ceftazidima más avibactam. Se utiliza igual cada 8 horas, pero las dosis de ceftazidima son más altas para aumentar la CIM. 2 gramos con 0,5 de avibactam. Se utiliza cada 8 horas. Como hemos ampliado el espectro, ya no solamente para Pseudomonas aeruginosa, sino para las otras gram negativas resistentes. ¿Qué puedo tratar? Una infección intraabdominal complicada, una infección complicada del tracto urinario, una neumonía adquirida en la comunidad, pero bacterias gram negativas, no estreptococo con resistencia intermedia. Puedo tratar una neumonía por Klebsiella asociada a ventilador mecánico, por Pseudomonas aeruginosa asociada a ventilador mecánico. En la cobertura sobre aerobios gram negativos entonces se va a ampliar. Cuarta generación. Para algunos autores estas de cuarta generación son similares a las de tercera. Hay algo que las diferencia. El efecto sobre Enterobacter, ¿sí? Después sigue atravesando la barrera hematoencefálica, sigue siendo útiles para Pseudomonas aeruginosa. Lo que es claro es que esta de cuarta generación es útil para Enterobacter. Resiste la hidrólisis de la beta-lactamasa cromosomal. ¿Cuál es el espectro? Netamente gram negativos. Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteria, Haemophilus influenzae, y mantiene el espectro sobre Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Ahora yo les pregunto, ¿voy a tratar con cefepima una celulitis? No, es un absurdo. Es para bacterias gram negativas, para bacterias resistentes. Mínimo Pseudomonas aeruginosa. Mínimo. ¿Será útil para utilizarlo en meningitis? No. Los fármacos de primera elección son cefotaxima y ceftriaxona. A no ser que exista algo, una variante que me haga escoger, es por esta bacteria, esta neumonía, y este es más sensible. En esos casos sí. Pero siempre cuando tengamos una meningitis y necesitemos utilizar el fármaco como tratamiento empírico, vamos a empezar con ceftriaxona o cefotaxima. Siempre ceftriaxona en realidad por la más fácil dosificación, 2 veces al día. Ok, eso sobre las de cuarta generación, ¿ya? Recordemos que es activa frente a beta-lactamasa a Ambler clase C. Entonces vamos a utilizarla para Pseudomonas enterobacteriales, ahora se dice, ¿no? Ya no enterobacteriales. Esa es la única indicación. Cefalosporina indicada en Enterobacter, cefepima.
Quinta generación. Antes decíamos que ninguna de las cefalosporinas actuaba sobre Staphylococcus aureus meticilino sensible. Se han creado estas cefalosporinas para cubrir ese espectro. Ceftarolina fosamil es el fármaco, en realidad es un profármaco que se va a convertir en ceftarolina y se va a unir a un receptor diferente, PBP tipo 2A. PBP tipo 2A. ¿Cuáles son las indicaciones? Staphylococcus aureus meticilino resistente, aunque tenga una resistencia a vancomicina, aunque ese estafilococo sea resistente al linezolid, todavía no lo conocemos, a linezolid, o aunque tenga una sensibilidad disminuida a daptomicina. También para Staphylococcus aureus coagulasa negativa. Y para Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina antes de llegar a la vancomicina. Recuerden esto. Puede ser útil para E. coli, Klebsiella, pero no productoras de beta-lactamasa, o sea, no es útil para gram negativas. Tengo otras cefalosporinas, inclusive las de tercera generación, que cubren este respecto. Ceftarolina es únicamente para gram positivos, Strepto y Staphylococcus resistente o multiresistente. Como nosotros destruimos los fármacos más rápido que lo que creamos, ya hay resistencia a ceftarolina. Por eso se asocia actualmente a Avibactam, que es otra inhibidor de la beta-lactamasa para este tipo de beta-lactamasas específicas de Staphylococcus aureus. Sexta generación. Cefiderocol. Este se llama sideróforo. Todo está en tu libro. Tú que estás sacando puntos, todo está en tu libro. Todos están en un libro de ustedes. Se ubican que es hidrofílico y atraviesa a través de las porinas. Este fármaco engaña. Como no puede atravesar a través de las cefalosporinas, es que como le pone como un caballo de Troya que ingresa por una puerta grande. ¿A través de qué? Se une al hierro periplasmático, atraviesa de esta manera los canales de la membrana celular, si quieren. Evita las porinas. Y tiene una indicación sobre qué? Bacterias multidrogoresistentes. Multiresistentes. Es la última opción para ese paciente que se está muriendo y no tenemos ningún fármaco. En esos casos utilizamos esto. ¿Sí? ¿Hay en nuestro medio? Por supuesto que no. Nada más estamos explicándoles cómo es que va a actuar este fármaco y para qué tipo de pacientes. De las mayores indicaciones aprobadas por la FDA, ITU complicada, neumonía asociada a ventilador mecánico y una neumonía intrahospitalaria. ¿Sí? Ahora vamos a qué bacterias. Puede ser una neumonía por Pseudomonas aeruginosa, que sea resistente a imipenem, que sea resistente a meropenem, a dori, a Cinetobacter baumannii multiresistente. Es una opción. Nosotros solamente tenemos todavía hasta carbapenems para multiresistente. A veces colistin. No tenemos acceso a estos medicamentos. Enterobacter beta-lactamasa de espectro extendido. Enterobacter productor de carbapenemasas, quiere decir para aquellos que es resistente a imipenem, meropenem, doripenem. Y Strenotrophomonas maltophylla, recuerden esta que es una bacteria también multiresistente. Para esos es este cefalosporina. Bien. Entonces, ceftolozano va a actuar sobre estas bacterias, va a resistir la inactivación de beta-lactamasas a AMPC. Tiene menos riesgo que para convulsiones que la ceftazidime y cefepima. Cuando haya resistencia, inclusive, porque hay resistencia, muchachos, esa es la pena. Cuando haya resistencia, inclusive a ceftolozano, recupero el fármaco y le asocio a ¿qué? Tazobactam. ¿Sí? Tazobactam. Para que podamos entender un poquito cuál era el fármaco hasta ahora más indicado para Pseudomonas aeruginosa, ceftazidima. Pero si hay resistencia a la Pseudomonas, le asocio a Avibactam. ¿Sí? Inhibe las beta-lactamasas. Actualmente, ceftolozano más Tazobactam
va a actuar sobre esa bacteria, no solo que produce beta-lactamasas, sino aquellas que tienen impermeabilidad de membrana, que ya hay pérdida de las porinas porque va a actuar sobre el hierro, ¿verdad? Y además aquellas que tengan resistencia con la bomba de flujo o bomba de egreso. Entonces yo comparo ceftazidima y avibactam y ceftolozano y tazobactam. Por supuesto que ceftolozano y tazobactam va a actuar mucho mejor. Entonces resumimos esto y decimos que es útil. La FDA lo ha aprobado por una infección complicada, o sea, no por E. coli, no por protozoos, pseudomonas aeruginosa, sepsis, infección intraabdominal, en este caso, como ya les mencioné, asociada a metronidazol, que cubre anaerobios. Infecciones por pseudomonas aeruginosa, con una CIM menor que 4,16 que ceftazidima. O sea, en otras palabras, les está diciendo que cuando haya resistencia a ceftazidima, le doy ceftolozano. Actividad limitada sobre estafilococos, esos espectros gram negativos. Y mejor actividad para bacterias beta-lactamasa, productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Es estable a beta-lactamasas AMP0. Y ahí tienen las concentraciones inhibitorias. Yo comparo con todas las que tienen actividad sobre pseudomonas aeruginosa, por supuesto que ceftolozano tazobactam es mucho mayor, o mucho menor la concentración, mucho mayor espectro y menor concentración inhibitoria mínima. Efectos adversos de las cefalosporinas. La primera que es hipersensibilidad. Ahora, ¿se acuerdan que cuando hablamos de penicilina la hipersensibilidad era completamente cruzada? No le podía dar ni amoxi, ni penicilina benzatínica, ni nada. En este caso no es así. En este caso los sensibilizantes se llaman determinantes antigénicos, hay mayores y menores y no son comunes. Sin embargo, vamos a dividir en dos grupos, primero, segundo y tercero y cuarta generación. Si la penicilina le produjo shock anafiláctico, podría ser que una de primera generación y segunda podrían producir hipersensibilidad, cautos, pero una de tercera y cuarta generación nunca, ¿sí? De todos modos, cautos cuando es shock anafiláctico. Cuando es una roncha y se lo produjo la penicilina, tengan por seguro que una de tercera generación no le va a producir absolutamente nada. Bien. Entonces, cautos cuando la penicilina produzca anafilaxia. Puede producir fiebre, exantema, nefritis por depósito de inmunocomplejos, granulocitopenia, anemia hemolítica. La alergogenicidad cruzada, sí, primera y segunda generación. O no podemos determinar que no haya. Puede que no haya, pero hay un pequeño riesgo de que sí exista una hipersensibilidad cruzada con la primera y segunda generación, no así tercera y cuarta. En relación a la toxicidad, lo primero que pensamos en toxicidad es que se elimina por vía renal. Cuando hay daño renal hay que reducir la dosis, excepto la ceftriaxona. Puede producir por esta concentración alta en el riñón nefritis intersticial y necrosis tubular. Dolor intramuscular, eso es común a todos. Hay cefalosporinas que tienen el grupo metiltiotetrazol en posición 3, cefamandol, cefmetazol, que ya no hay, cefotetán, cefoperazona, que ya no hay, moxolactam, que producen dos cosas. La primera, que pueden producir un efecto disulfirante, un efecto antabús, de toxicidad con el alcohol porque no los metaboliza. Y la segunda, que van a condicionar hipoprotrombinemia. Entonces, en los países donde existan y usen estas cefalosporinas, al quinto día le dan vitamina K. Y por supuesto indican que no debe ingerirse con alcohol. En general, ninguna de las cefalosporinas actúa sobre Listeria monocytogenes. No, por más que sea de cuarta generación. ¿Cuál es el fármaco que podríamos utilizar? Van a tener que leer harto el libro. Bacterias atípicas tampoco, porque son intracelulares y estas actúan ¿dónde? En la pared celular, no pueden ingresar a nuestras células. Por eso son fármacos en la mujer embarazada tipo B, muy seguros, ¿sí? No actúan sobre intracelulares. Estafilococo meticilino resistente, actualmente hay una que se actúa, ceftarolina, ¿verdad? Y enterococo, no sirven para enterococo. Monobactam, se llama monobactam porque solo tienen en común el anillo beta-lactámico, nada más. Astreonam se llama. Tenemos en Bolivia Astreonam. ¿Qué espectro tiene? Solo gram negativos.
La única indicación es gram negativos. Tiene el espectro muy similar a los aminoglucósidos, pero los aminoglucósidos son demasiado tóxicos, pueden producir nefrotoxicidad y ototoxicidad. Por eso escogemos Astronam cuando el espectro sea gram negativos. La dosis 1 a 2 gramos cada 8 horas no produce hipersensibilidad, no tiene reacción de hipersensibilidad. Y mis bacterias son gram negativas, E. coli, Proteus, Klebsiella, que sean inclusive resistentes a beta-lactamasas, pero no beta a Ambler clase C o a beta-lactamasas AMPC, o tampoco beta-lactamasas de espectro extendido. Va a ser igualmente resistente. ¿Qué bacteria? Pseudomonas serratia. ¿Para qué podré utilizarlo? Para sepsis por gram negativos. En algunos casos, neumonía y meningitis. Casos extraordinarios. Siempre empezamos si es sensible, ceftriaxona, cefotaxima. Si es resistente, carbapenems. Carbapenems. Empecemos por la más antigua, imipenem. La que le sigue, meropenem. Y luego, erta y doripenem. En ese orden. Ahí tenemos las fechas en las cuales han sido descubiertas. ¿Hace cuánto que tenemos imipenem, por ejemplo? 35, casi 40 años prácticamente. 40 años. Por eso es que hay mucha resistencia. 1985, meropenem, 1996 y ambas en el 2000. Tiene características propias, pero hablemos en general. ¿Cuándo utilizo un carbapenem? Cuando sean resistentes al resto de los antimicrobianos. Voy a escalonar mi tratamiento. No puedo utilizar, por más grave que esté el paciente, en una neumonía de un paciente que viene del domicilio. No puedo. Es una prescripción no racional. Estoy induciendo resistencia para este antimicrobiano. Debemos cuidar esto que tenemos, sobre todo nosotros los bolivianos. Bueno, vamos con las características. Penetran bien líquidos y tejidos corporales, excreta por vía renal. Hay que adecuar la dosis a la tasa de filtrado glomerular. Para bacterias gram negativas, inclusive las que producen resistencia, ¿actúan sobre el gram positivo? Sí. ¿Cuáles? Estafilococo aureus, aunque sea resistente a la meticilina. Streptococo grupo A, B, C, aunque sea resistente a la penicilina. Enterococo, pero solo enterococo fetalis. ¿Sí? Y Streptococo pneumoniae. ¿Pero qué tipo de neumonía? Resistente. Si es Streptococo pneumoniae, es penicilino sensible, ¿qué le voy a dar? Desde una sulfaspurina de primera generación. No voy a dañar el uso de carbapenem con esa indicación. Perdón, ¿qué les dije de Staphylococcus aureus? Voy a corregir. ¿Qué tipo de Staphylococcus aureus? Meticilino sensible. En cambio, para neumococo, penicilino resistente. Para todo resistente, no para estafilococo. Estafilococo solo meticilino sensible. Si es meticilino resistente, asocia con vancomicina. Listeria monocitógenes. Hasta ahora el único antimicrobiano que era sensible para la listeria era ampicilina, de primera elección. Es otra alternativa. Cuando no use ampicilina por resistencia, recuperó un carbapenem. Listeria monocitógenes. Dos fármacos nada más para listeria. En relación a gram negativos, Neisseria gonorrhea y Neisseria meningitidis. No importa que esta Neisseria produzca penicilinasas. De los gram negativos, les voy a mencionar Acinetobacter. Es una bacteria resistente intrahospitalaria. Es nuestra opción antes de colistin, que es lo último. Acinetobacter. Sobre todo los que trabajamos en el hospital sabemos cuán difícil es tratar Acinetobacter. Entonces, los carbapenem son una buena opción. Citrobacter, Enterobacter, hasta ahora solo habíamos dicho la cuarta generación. Gardnerella vaginalis, ¿voy a tratar con el internet? Por supuesto que no. Por eso les digo, cuando hablamos de sensibilidad es hablar de más. Yo me voy a quedar con las indicaciones de primera línea porque humanamente es imposible que ustedes tengan en mente todas estas bacterias. Pero recuerden que de los gram negativos, ¿cuál es importante? Acinetobacter baumannii. ¿Sí? ¿Cuál otra más? Pseudomonas aeruginosa. Otra gram negativo útil en infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Serratia también. Klebsiella también. ¿Y qué producen esto? Infecciones intrahospitalarias.
asociadas a ventilador mecánico inclusive. Otra cobertura muy amplia de los carbapenems son los anaerobios. Hasta ahora, ¿quién actuaba sobre bacteroides frágiles? Y acabo de comentarles. ¿Cuál era el único? La cobertura es mucho más amplia para los carbapenems. Actúa sobre bacteroides frágiles. ¿Qué más? Fusobacterium, Clostridium, Streptococcus, Peptostreptococcus. Dentro de los otros, nocardia. Empecemos a hablar del imipenem. Imipenem nunca va solo. Imipenem va asociado a cilastatina. ¿Qué es la cilastatina? Inhibe la inactivación por las deshidropeptidasas renales. ¿Le puedo dar imipenem solo? No, porque absolutamente todo va a ser destruido a nivel renal, metabolizado a nivel renal. Entonces, imipenem va con cilastatina para evitar la inactivación por deshidropeptidasas. ¿Es resistente a qué? A beta-lactamasas, pero no metalobetalactamasas. Aquí tendría que asociar a un inhibidor de la beta-lactamasa, a este carbapenem. ¿Puedo utilizar para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina? No, porque también va a ser resistente a imipenem, a meropenem. No, hay una confusión. Como este grupo de antimicrobianos es útil para bacterias resistentes, creen que es para Staphylococcus aureus meticilino resistente, y no lo es, porque no va a actuar sobre esa resistencia tipo meticilina. De los efectos adversos más frecuentes, atraviesa la barrera hematoencefálica, y ahí, cuando las concentraciones son altas por daño renal, puede producir convulsiones. ¿Sí? Convulsiones. Vean el espectro, es gram positivos, gram negativos anaerobios. ¿Qué puede producir si utilizo 3-4 días este fármaco a nivel de su flora microbiana? Disbacteriosis, señor. Voy a matar a todas las buenas en el intento de matar a las malas. ¿Y qué voy a seleccionar? Bacterias resistentes. Entonces puede inicialmente tener náuseas, vómitos, diarrea por disbacteriosis, pero también puedo producir superinfecciones por bacterias resistentes. Exantemas, eritema, también, esos son los efectos adversos. Ahí está para que recordemos todas las bacterias sensibles a imipenem y al lado las resistentes. Avanzamos. Meropenem. ¿Cuánto? No hemos hablado de la dosis. La dosis de imipenem es 500 miligramos cada 6 horas generalmente. En algunos casos utiliza 250. Preferimos utilizar siempre 500 miligramos. En cambio, meropenem 1 gramo cada 8 horas. ¿Qué diferencias? 1. No requiere cilastatina, ¿sí? Porque no va a ser inactivado por las deshidropeptidasas. Y si yo comparo, las indicaciones probablemente sean las mismas. Cuando utilizo meropenem, cuando sospecho de bacterias que están produciendo resistencia. ¿Qué infecciones intraabdominales, mixtas, infecciones de tracto urinario complicadas, neumonía intrahospitalaria y secundaria? ¿Qué? Bacterias intrahospitalarias, Pseudomonas, Klebsiella, Proteus, o inclusive por anaerobios, como ¿qué? Bacteroides frágiles. Infecciones de piel, tejidos blandos, huesos y articulaciones, pues habría que ver qué tipo de infección es. Si es un paciente inmunocomprometido diabético, donde puede haber una infección por anaerobios, sí, pero si no, probablemente escoja otro fármaco para infecciones de partes blandas, ¿no? ¿Cuáles? Cuando exista resistencia a meropenem, rescato el fármaco con un inhibidor de la beta-lactamasa. En este caso, Vavorbactam. Ya les he dicho que tenemos la capacidad de destruir los fármacos a una velocidad mucho más rápida que la que se descubren nuevos antimicrobianos. En algún momento va a llegar el día en el que las bacterias nos dañen y va a haber infecciones que no van a ser sensibles a ningún antimicrobiano. Bueno, en estos casos asociamos primero pacientes adultos únicamente. Infecciones de vías urinarias complicadas, las dosis son más altas, 4 gramos de meropenem y 2 gramos de Vavorbactam cada 8 horas. ¿Para qué bacterias? Las que producen beta-lactamasa tipo A, tipo B y también tipo C. Beta-lactamasas de espectro extendido y inclusive para gram negativas.
Klebsiella, productor de carbapenemasas. Cuando producen carbapenemasas no le puedo dar solo imipenem, no le puedo dar solo carbapenem o meropenem, le tengo que dar con vaborbactam. Eso les quiero decir. O enterobacterias productoras de carbapenemasas. La vida media es más larga para ertapenem, que es el relativamente nuevo. Yo no entiendo para qué han descubierto ertapenem. ¿Por qué? Porque no tiene actividad sobre Pseudomonas aeruginosa. Tiene muy poca actividad sobre Enterobacter. Tiene poca actividad sobre Acinetobacter. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de descubrir, invertir tanto dinero en un fármaco? Recuerden que ertapenem no lo vamos a utilizar para este tipo de bacterias. Doripenem, más actividad para Acinetobacter. No lo tenemos en nuestro medio, sin embargo, donde exista es el que vamos a utilizar para infecciones por Acinetobacter baumannii. Es el más activo para Enterobacter. Es el más activo para Pseudomonas aeruginosa. Me refiero a las concentraciones inhibitorias. Glucopéptidos. Vancomicina. ¿Qué de vancomicina? Hay que tener algunas características. Es aislado del Streptococcus orientalis. La única indicación es gram positivos. Vancomicina igual, gram positivos. Cocos gram positivos. No atraviesa la barrera hematoencefálica, pero cuando hay inflamación y vasodilatación puede ser útil en meningitis. Vamos a ver para qué tipo de bacterias. Solo para una meningitis por gram positivos, ¿ya? De hecho, todavía no conocemos el espectro. Sería por una meningitis por gram positivos. Se utiliza únicamente por vía parenteral. Por vía oral solo para colitis por Clostridium difficile. Ahora ya no se llama Clostridium difficile. Clostridioides, ¿no? Difícil. Bien, ¿cuál es el espectro antibacteriano? Todo ese ahí. Pero vamos a escoger para qué bacterias. Gram positivas productoras de beta-lactamasa, como por ejemplo Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Sí? Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Qué más? ¿Qué más? Neumococo, ¿pero qué neumococo? Penicilino resistente. ¿Sí? ¿Sobre qué enterococo? Actualmente útil únicamente para enterococos fecales. También resistente a la penicilina. Puede actuar sobre el Clostridium como anaerobios y es otro de los fármacos para Listeria monocytogenes. Meningitis por Listeria monocytogenes y neumococo. Pues a diferencia de los beta-lactamasas, esta actúa sobre de ala y va a unirse a su receptor así tal cual como una llave a una cerradura. Una vez que se une al receptor, inhibe la síntesis de la pared celular. Actualmente, en vez de ala, Staphylococcus aureus y enterococo ya son resistentes porque van a actuar sobre otros sitios diferentes. La bacteria impide que actúen sobre de ala y únicamente pueden actuar sobre de ala C. Por tanto, la bacteria sigue produciendo la pared celular. Este mecanismo de resistencia está dado para Staphylococcus y enterococo y hay más resistencia genéticamente predeterminada, genes que producen resistencia. Entonces, este fármaco que actualmente antes tenía buena sensibilidad, actualmente ha adquirido demasiada resistencia. ¿Qué pautas? La vida media es prolongada, se elimina por vía renal, además de que se elimina por vía renal, es uno de los fármacos nefrotóxicos, ¿ya? Nefrotóxicos. Se utiliza por vía parenteral, excepto, ¿para qué? Enterocolitis por Clostridioides difficile. ¿Cuál es la mayor indicación? Endocarditis, porque me cubre todas las bacterias susceptibles de producir enterocarditis. ¿Cuál? Strepto, Staphylo, enterococo. Entonces mi tratamiento empírico para una endocarditis, vancomicina. Sepsis por gram positivos, pero tendría que aumentar la cobertura a gram negativos o anaerobios. No podría tratar una sepsis solo con este fármaco, peor si es empírico. Meningitis. ¿Meningitis por qué? Por Listeria monocytogenes o neumococo resistente. Y enterocolitis, aquí por vía oral. No se puede utilizar por vía parenteral, salvo algunos casos. ¿Qué de los efectos adversos?
Recuerden de la histamina, que aunque no entró en el examen, pues es muy importante. Y los tipos de degranulación que produce, tipo IgE y la otra, mecánica, ¿verdad? Esta va a producir una liberación, la vancomicina va a producir liberación de los mastocitos. Y cuando yo lo administre rápidamente, ¿qué voy a tener? Vasodilatación, hipotensión, ¿qué más? Voy a tener fiebre, ¿qué más? Ronchas, o no ronchas, color rojo, la histamina, vasodilatación, color rojo, pero no por reacción tipo IgE, ¿ya? Entonces puede producir por este tipo de liberación irritación tisular, flebitis, escalofrío, fiebre y el síndrome del hombre rojo o del cuello rojo. No sé por qué dicen hombre rojo, porque no solo para el blanco, es para también la mujer, ¿no? Seguramente por eso hablamos de cuello rojo. Pero también tiene toxicidad per se del fármaco. ¿Qué puede producir? Ototoxicidad y nefrotoxicidad. Hay que tener mucho cuidado de no administrarlo con, por ejemplo, furosemida, que también es ototóxico y nefrotóxico, porque sinergizo esa toxicidad. Y esto para mostrarles aquí la administración de la vancomicina. Mínimo debe ser en 1 hora, no menos que 1 hora. Porque no sabemos qué paciente va a tener una liberación mecánica, una liberación automática, si quieren, de histamina. Entonces, por aquello es que administramos en 1 hora. Y vean ustedes, todas las recetas tienen firma, no solo del médico, tienen firma de la enfermera, la firma de quien toma las indicaciones del médico, y hay otra en la historia clínica de quien administró el medicamento. O sea, en el supermercado probablemente podemos comprar algo sin firma del médico. Cuando se trata de medicamentos, absolutamente todas deben tener firma y sello del médico, aunque sea de consulta externa, ¿sí? Teicoplanina. Ahora vamos a hablar de los fármacos que van a ser útiles para el mismo espectro que la vancomicina, pero que ya han adquirido resistencia a la vancomicina. Les voy a mencionar muy rápidamente porque no las tenemos en nuestro medio. Teicoplanina es similar a la vancomicina, pero lo vamos a utilizar en bacterias que sean resistentes. Staphylococcus aureus con resistencia intermedia, por ejemplo, a la vancomicina. Características de la teicoplanina: vida media larga, 40 a 70 horas, por tanto se administra, a diferencia de la vancomicina, 1 sola vez al día. Dalbavancina es un derivado de la teicoplanina. Estamos ampliando el espectro a Staphylococcus aureus meticilino resistente y con resistencia intermedia a vancomicina. No tiene actividad para enterococo vancomicino resistente. Telavancina también es un semisintético derivado de la vancomicina, va a actuar sobre bacterias gram positivas con resistencia intermedia a vancomicina. Entonces, si yo les pregunto, ¿tienen Staphylococcus aureus vancomicino resistente? Y les pongo opciones, ustedes escojan, muchachos, de acuerdo a lo que les estoy diciendo. Probablemente no hagan ninguna pregunta porque no tenemos acá telavancina, y para mí sean importantes todos los fármacos que les he descrito que hay acá, pero también tenemos que saber que es una alternativa a las bacterias resistentes a la vancomicina. El mecanismo de acción es el mismo, actúa sobre de ala a ala. Los efectos adversos son muy similares: cefalea, náuseas, vómitos. Daptomicina, este es uno de los fármacos que está quedando en relación a la inducción de bacterias. Tiene particular mecanismo de acción, pero entendamos el espectro antibacteriano. Enterococcus, vancomicino resistente. Staphylococcus aureus, vancomicino resistente, ¿sí? Se va a eliminar por vía renal, hay que dosificarla de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Las dosis son de 4 miligramos por kilogramo de peso cuando son localizadas en partes blandas, y cuando son sistémicas como bacteriemia y endocarditis, 6 miligramos kilogramo dosis. Su mecanismo de acción es bastante particular, va a inhibir la síntesis de la pared celular, pero ¿de qué manera? De una manera, si quieren, muy fulminante. Actúa inhibiendo la síntesis de DNA. ¿Pero cómo lo hace? A través de calcio. Va a actuar sobre los canales de calcio y va a despolarizar, destruyendo la síntesis de DNA y RNA. Este es el espectro, ya se los he comentado: bacterias netamente resistentes a la meticilina, resistentes a la vancomicina. Todos son cocos gram positivos, y también para enterococo o infecciones complicadas de piel y tejidos blandos, ¿sí? Endocarditis infecciosa del lado derecho. ¿En quién hay endocarditis infecciosa del lado derecho?
Infecciones por estafilococo aureus, entonces resistente. Y para bacterias. De los efectos adversos, aumenta la creatinifosfoquinasa porque puede producir daño a nivel muscular. Miopatía se llama. Es importante tomar en cuenta que puede antagonizar a la daptomicina, el surfactante pulmonar, entonces no debe ser utilizado en neumonía. Eso es todo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Recuerden mis indicaciones de primera línea, eso es lo que a mí me interesa, por favor, Luz. Indicaciones de primera línea. Dale, por favor. Si yo les digo, indicado el tratamiento de endocarditis por estafilococo meticilino resistente, ¿cuál es el fármaco? Yo les digo, indicado en neumonía por pseudomonas aeruginosa asociado a ventilador mecánico, ¿cuál es el fármaco? ¿Ah? Si yo les digo, son fármacos antimicrobianos con actividad para pseudomonas aeruginosa, nómbrame 4. No, sueltito. De todo lo que yo he hablado, únicamente de todo, nómbrame los fármacos que son sobre pseudomonas aeruginosa. Ajá. No. Solo sobre pseudomonas aeruginosa. De tercera generación únicamente se prescribe. ¿Y cuál más? Dime de cuarta, pues dime la de cuarta. ¿Cuál? Claro, cefepima. ¿Cuál más tú? Una. Para eso han venido. No para estar así, para grabar. No van a escuchar lo que he grabado. Es para que escuchen lo que estoy diciendo yo. Otra. Imipenem. Meropenem. Otra. ¿Cuál no actúa sobre de los carbapenems? ¿Cuál no actúa sobre pseudomonas aeruginosa? Si yo les digo, indicado en pseudomonas aeruginosa productora de metalobeta-lactamasas o carbapenemasas, ¿cuál es el fármaco? Que aunque no lo tengamos, sí tenemos que saber. Hay que avanzar con todo lo que es nuevo. Meningitis por Listeria monocitógenes. Tú de Celeste de allá. Meningitis por Listeria monocitógenes. Dame las opciones para fármaco. No. Cuando hay en el examen no está el cuaderno al lado. Ampicilina, una opción si es comunitario, pero si es resistente. Sí. ¿Ven que vamos avanzando? Eso es lo que les voy a preguntar, las indicaciones de primera línea. No les voy a preguntar todo el espectro antibacteriano. Tendrían que saberlo porque ya han leído microbiología. Más o menos ya saben. Pero para mí lo que es importante es todo lo que es de primera línea. ¿Sí? Ahorita, muchachos, nos vemos.